¿Qué hace que Adriana Lima sea tan hermosa? ¿Por qué es una de las modelos más admiradas y mejor pagadas del mundo? Bienvenidos a Zair Belleza. Hoy analizaremos la belleza del rostro de Adriana Lima y descubriremos qué la hace tan atractiva. Adriana Lima es una modelo brasileña, conocida por su trabajo como ángel de Victoria's Secret, y es la modelo con más tiempo en esta marca de lencería y belleza. A partir de 2014, es la segunda modelo mejor pagada del mundo. Adriana Lima da Silva nació el 12 de junio de 1981, en Brasil. Actualmente, tiene 42 años. Mide 1,78 metros de altura y pesa 60 kilogramos. Creció en las afueras de Salvador, Bahía. Esta es Adriana Lima pidiéndote que te suscribas al canal. Adriana Lima comenzó su carrera a los 15 años, en 1996, ganando un concurso de una agencia de modelaje. Desfiló por primera vez en la pasarela de Victoria's Secret en 1999, a los 18 años, y fue contratada al año siguiente. Permaneció con la marca hasta 2018. Curiosamente, hasta los 15 años pensaba en convertirse en monja. Adriana Lima es considerada una de las mujeres más hermosas del mundo. Entonces, ¿qué explica el éxito de Adriana Lima? Analicemos el rostro de la modelo detalle a detalle. La forma del rostro de Adriana Lima es una mezcla de óvalo y diamante. El tercio superior del rostro es ligeramente más grande que los tercios medio e inferior. Tiene una combinación equilibrada de rasgos faciales suaves y afilados. Sus ojos son afilados y bien definidos, mientras que su rostro tiene contornos suaves y redondeados con una buena distribución de grasa facial. Pero entonces, ¿qué hace que los ojos de Adriana Lima sean tan encantadores? Mira esa mirada. ¿Quién podría resistirse a una mirada tan seductora como esta? Los ojos de Adriana Lima tienen forma de almendra. Su longitud es 2,9 veces mayor que su altura. La comisura medial del ojo está bien definida y apunta hacia abajo, lo que resulta muy atractivo. Y sus ojos tienen una inclinación positiva de 8,9 grados. Estas características afiladas junto con la inclinación positiva le dan ese aspecto llamativo y seductor. Y el color gris azul con anillos limbares bien definidos hace que los ojos de Adriana Lima destaquen aún más. Dado que su piel tiene un tono cálido, según la luz, puede dar la impresión de tener ojos verdosos. Y la esclerótica es blanca sin exposición escleral. La distancia entre sus ojos es adecuada. La distancia entre las esquinas internas es la misma medida que un ojo. Y la distancia entre el centro de las pupilas corresponde al 48% del ancho de su rostro, un valor normal para las mujeres. Sus ojos son profundos y bien colocados en sus órbitas. Sus párpados superiores tienen una exposición mínima, lo cual es excelente. Sus cejas son oscuras, delgadas y prácticamente rectas. Y están inclinadas hacia arriba. El espacio entre los ojos y las cejas es pequeño. En general, las mujeres tienden a tener cejas altas y arqueadas. Esta combinación en Adriana Lima, con ojos alargados y cejas rectas y bajas, la hace lucir única y exótica. Esta mirada penetrante crea un interesante contraste con sus otros rasgos faciales suaves y delicados. Su arco superciliar y glabela son suaves y delicados, lo cual es esperado debido al dimorfismo sexual en las mujeres. Además, el ángulo nasofrontal es de 133 grados. El tercio medio de la cara y la nariz de Adriana Lima también son muy atractivos. ¿Vamos a comprobarlo? El tercio medio del rostro de Adriana Lima es compacto con una gran proporción de una 0,9. Sus pómulos son moderadamente pronunciados. Y al principio de su carrera, sus mejillas eran regordetas con contornos suaves, lo que aporta juventud a su rostro. Las mujeres jóvenes tienden a tener grasa bucal. Las mejillas hundidas no son naturales en las mujeres. Muchas modelos se someten a una bichectomía, que es la reducción de la grasa bucal, para tener mejillas hundidas.
Sin embargo, esto les da un aspecto más envejecido y masculino. A medida que las mujeres envejecen, hay una disminución natural en la grasa facial. Adriana Lima tiene una maxila bien desarrollada. Y su nariz es pequeña y delicada. Sus fosas nasales tienen una buena inclinación. El ángulo nasofacial es de 105 grados, un valor excelente para las mujeres. El puente de su nariz tiene una buena inclinación en relación con su rostro. El ángulo nasofacial es de 35 grados, este ángulo es muy estéticamente agradable. La nariz de Lima es delgada y está bien proporcionada. Observa cómo su anchura corresponde a un cuarto de la anchura de la cara. Y como su altura es 1,5 veces su anchura. El puente de la nariz es recto, lo cual es bastante atractivo. El tercio medio del rostro de Adriana Lima es muy armónico. Por otro lado, el tercio inferior de su rostro tiene algunos puntos controvertidos. ¿Vamos a comprobarlo? La mandíbula de Adriana Lima tiene un contorno redondeado. El ancho de la mandíbula corresponde al 82% del ancho de la cara, ni ancho ni estrecho. La proporción entre la longitud del filtrum y la barbilla es de 1 a 2,3, muy proporcional. En el rostro femenino, esta proporción puede variar entre 1,5 y 2,5. La barbilla de Adriana Lima está ligeramente retraída. Una barbilla ligeramente retraída no es un gran problema para las mujeres y puede considerarse como femenina. Sin embargo, para una modelo de pasarela, esta es una falla muy relevante. Su mandíbula también está ligeramente retraída, lo que le da un aspecto más juvenil. Observa en esta imagen cómo la mandíbula no se extiende más allá del puente nasal. El perfil lateral de su rostro revela una convexidad facial de 165 grados en el extremo inferior del rango normal. Y en parte esto se debe a su barbilla retraída. La mandíbula de Lima es ligeramente empinada, pero aún dentro de la norma para las mujeres. El gonión forma un ángulo de 129 grados. Sin embargo, en general, las mejores modelos tienden a tener una mandíbula más angular. Y el rames de la mandíbula tiene una longitud promedio. El tercio inferior de Adriana Lima no es su punto fuerte, especialmente su perfil lateral. Echemos un vistazo a sus otras características. ¿Cuál es su color de cabello natural? ¿Ha tenido algún procedimiento de estética dental? El cabello de Adriana Lima es naturalmente castaño oscuro y rizado. Sus cejas y cabello oscuros hacen un buen contraste con sus ojos claros. La línea del cabello es redondeada e irregular, lo cual es de esperar debido al dimorfismo sexual. Su rostro tiene una buena distribución de grasa facial. Esto se debe a la neotenia, y no menos importante porque tiene un cuerpo esbelto. Su tono de piel es oliva y tiene un aspecto suave y bien cuidado. ¿Y qué podemos decir de su boca? Solo mira esa hermosa boca. La boca de Lima tiene un tamaño óptimo. Observa cómo las comisuras labiales se alinean con los bordes de los iris. Sus labios son carnosos y su arco de Cupido está bien definido. El labio inferior es 1,4 veces más grande que el labio superior, bien proporcionado. Cuando era joven, tenía una sonrisa gingival, que es cuando las encías son muy visibles. Esto le da un aspecto lindo y juvenil. Y sus dientes estaban desaliñados. Después, enderezó sus dientes y acortó sus encías, lo que hizo que su sonrisa fuera más madura y seductora. Sus orejas tienen una forma y tamaño normales y están bien proporcionadas a su cabeza. Su cuello es femenino y delicado. La proporción entre la cara y el cuello es de 5 a 3,4. Y las dimensiones de su rostro están bien equilibradas. La relación entre la altura y el ancho del rostro es de 1,39 a 1. Lleguemos a las reflexiones finales. Adriana Lima se destaca por sus ojos en forma de almendra, sus labios llenos y su nariz bien proporcionada. Tiene una mezcla equilibrada de rasgos suaves y afilados.
Los ojos penetrantes de Adriana Lima son muy seductores y contrastan con su rostro suave y juvenil, lo que hace que su apariencia sea distintiva y única. Comparado con otras modelos, el rostro de Adriana Lima es mucho más neoténico. Su barbilla está ligeramente retraída, pero esto no afecta en absoluto la armonía de su rostro. Adriana Lima se ha beneficiado enormemente de su origen multiétnico, asimilando las mejores características. ¿Qué opinas del video de hoy? ¿Qué piensas de la belleza de Adriana Lima? Comenta tu opinión aquí. Nos quedamos aquí. Hasta luego.